Buenas noches, amados hermanos. Doy gracias al Señor por poder estar compartiendo con la palabra del Señor con todos ustedes. Saludo a todos los hermanos que nos escuchan a través de Facebook y a los hermanos que nos van a escuchar a través de YouTube luego. Si usted quiere escuchar las predicaciones a través de YouTube, lo puede hacer a la página de YouTube La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Esa es nuestra página de YouTube, la página de la iglesia. Le invitamos a que usted vea los programas, vea ahí las predicaciones que se encuentran subidas a la página de YouTube, active la campanita de las notificaciones para que pueda ser notificado cada vez que una predicación se sube y pueda compartirla, hermano, pueda compartirla para que la palabra corra y sea glorificada. Bueno, agradezco al Señor de poder estar haciendo el programa en esta hora. Hoy no pudimos hacer el programa a la mañana porque no estuvimos, pero gracias al Señor que nos da la oportunidad de hacerlo. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a los hermanos de la congregación de la Iglesia del Señor Jesucristo. Le invitamos a que usted nos visite. Tenemos reuniones los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, hermano. También le recordamos los días de programa, son los días lunes, está el pastor los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana y nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Así que agradecido al Señor por todo esto, hermano. Le doy gracias al Señor de poder estar compartiendo la palabra con ustedes. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra en esta noche. Voy a ser breve, no voy a ser muy extenso, porque así el Señor me ha dado hasta donde Él me dé. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das para poder compartir la palabra junto con los hermanos. Te rogamos que tú estés, Señor, bendiciendo la vida de cada uno de ellos, guiándonos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que la gloria y la honra sean para ti, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. Esta es una palabra que hemos compartido creo que ya varias veces, pero como dice el apóstol Pablo, para mí no me es molesto el hablaros las mismas cosas y para vosotros es útil o provechoso. Entonces, o seguro, como dice acá en el mismo capítulo, en el versículo 1. Y en el versículo 8 en adelante quería compartir con ustedes en esta noche, hermano. Dice el apóstol Pablo, él viene relatando allí lo que él era en el judaísmo y cuántas cosas le eran para él de renombre, ¿no? Como él en su conducta exterior, él tenía de qué gloriarse, ¿vio? Pero en el versículo 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice el apóstol Pablo, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué es lo que ha perdido? Todo lo que menciona anteriormente. Todo lo que menciona anteriormente. Ha dejado todo él a un costado. Vio el ser hebreo de hebreo, el ser circuncidado al 8º día, el ser del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, el hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Bueno, él se consideraba así, porque después cuando la ley lo examinó, no lo encontró tan irreprensible como él creía. Entonces dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, dice, como pérdida, ¿vio? Todo lo exterior, todo lo que lo llevaba a él a ser reconocido exteriormente, lo que lo podía llevar a él a un lugar alto, ¿vio? A un lugar de renombre, dice, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice, por amor del cual, ¿vio? ¿Por qué él tomó las cosas como pérdida? Por amor, ¿vio? Por amor al Señor, por amor a aquel que le había ganado, aquel que le había vencido. ¿Vio? Pablo pudo experimentar aquella palabra que dice, más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Vio? ¿Y con qué lo venció el Señor? Con lo mismo que nos venció a todos nosotros. El Señor no nos venció con dureza. El Señor no nos venció a nosotros con juicio. El Señor nos venció con su grande amor y con su misericordia. ¿Vio? Porque cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco
con recomendación y carta de los oficiales para encarcelar a los cristianos y consentir en la muerte de ellos, dice que el Señor se encontró con él. ¿Vio? Y cuando el Señor se encontró con él, dice que Pablo, al ver al Señor, dice, cayó, dice, postrado a sus pies. Cayó ahí postrado, lo venció el Señor. ¿Vio? Y fíjese que la pregunta del Señor fue, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Vio? Y él le manifestó su amor el Señor ahí. Le manifestó, yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice. Fíjese, le manifestó su amor. No, el Señor lo podría haber condenado ahí, podría haber derramado un juicio sobre él. Pero no, él lo ganó por medio de su amor y su misericordia. Fíjese. Y el apóstol Pablo, habiendo entendido esto, él ve que todo aquello que él traía del judaísmo, todo aquello que él traía que lo podía poner en un lugar alto, ¿vio? Frente a los hombres, dice, todo esto estimé como pérdida, dice. Y aún lo estimaba como pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, dice. ¿Vio? ¿Y qué será eso de la excelencia del conocimiento de Cristo? ¿No? Y yo meditaba en esto con mi esposa, ¿no? Y yo decía, la excelencia del conocimiento de Cristo no es solamente el conocimiento a través de la Escritura, sino tener la experiencia de caminar con el Señor, tener la experiencia de experimentar al Señor en la vida de uno. Vio la transformación de vida, el cambio de mente, el cambio de dirección, una experiencia con el Señor. Pablo tuvo esa experiencia. Y tuvo una experiencia tal que su vida fue transformada completamente. Él dejó de ser de un perseguidor de la iglesia para pasar a ser el apóstol de la iglesia. Fíjese qué maravilloso. La experiencia que el apóstol Pablo tuvo con él. Lo conoció al Señor. ¿Cómo lo conoció? Lo conoció en su experiencia, caminando con el Señor. Caminando, teniendo comunión con Él. Y tanta fue su experiencia que el Señor lo metió dentro de Él como nos metió a todos nosotros. Como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, 13, dice que por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Lo metió dentro de Él. Y en Efesios capítulo 5, versículo 23, 24, que lo voy a leer para no citarlo así al aire. Perdón, en el capítulo 5, 30, en el 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia, porque somos miembros. Fíjese qué amor el del Señor para con nosotros. Somos miembros, dice, de su carne. Dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hasta lo más profundo nos llevó el Señor. Hasta lo más profundo. Y eso es algo que Pablo experimentó. Conocerle al Señor. No solamente conocerle como el Salvador. No solamente conocerle como aquel que murió en la cruz, sino conocerlo en su intimidad. Conocer que Él es la vida dentro de nosotros. Conocer que Él es aquel que va transformando nuestras vidas por medio de que Él se hizo el Espíritu vivificante y que habita dentro de nosotros y va transformándonos desde adentro hacia afuera. Fíjese. Entonces Pablo tuvo esta experiencia con el Señor. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Vio cosas de renombre, lugares de renombre. Las he estimado como pérdida. Para Pablo ya no tenían validez. Ya no tenían validez. ¿Cuándo no tuvo validez? Cuando conoció al Señor. Pero no cuando conoció al Señor con un conocimiento teórico nada más, sino cuando tuvo una experiencia de vida con el Señor. Tuvo una experiencia de vida con el Señor. Dice, y ciertamente aún, ¿vio? Aún, ahora, después de haber conocido, de haber caminado, de haber experimentado a Cristo, ciertamente aún estimo, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia. Ahora iba más allá, iba a la excelencia, al conocimiento pleno, ¿vio? Al conocimiento pleno, a la comunión plena con esa vida que estaba dentro de él, al desarrollo de esa vida, ¿vio? Al conocimiento pleno, del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, dice, por amor del cual, dice, ¿vio? Pablo no dice que dejó todo por obligación. Pablo no dice que dejó todo por temor. Pablo no dice que dejó todo atrás porque había sido obligado, ¿vio? Bajo una presión. Aunque Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe, me obliga, dice. Pero no fue una presión, no fue la ley, no fue el temor, ¿vio? El terror,
sino fue el amor de Cristo. El amor de Cristo lo constriñó. ¿Vio? Se sintió tan amado por el Señor que ese amor lo llevó a soltar todo aquello que él traía, a lo cual él consideró basura, dice. Fíjese. Dice, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Jesús, el Señor, Cristo Jesús mi Señor, perdón, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Vio? Una cosa es dejar lo que nosotros traíamos, ¿vio? Aquello que nosotros traíamos, que le dábamos tanto valor, una cosa es dejarlo a un costado, ¿vio? Y decir, bueno, en algún momento me va a servir, ¿vio? Y en algún momento ir y tomarlo de vuelta, y otra cosa es estimarlo como pérdida, como basura, dice. Pablo lo estimó como basura, lo tengo como basura, dice. ¿Vio? Nada de lo que él traía le servía o le sirve a él en el encuentro con el Señor para agradarle al Señor. ¿Vio? El ser hebreo de hebreo no le servía para agradar al Señor. El ser del linaje de Benjamín, de la tribu de Benjamín, no le servía para agradar al Señor. El ser irreprensible en cuanto a la ley exteriormente no le servía para agradar al Señor. Por eso tenía que conocer al Señor. Y conocer al Señor es acercarse a Él. Y para acercarnos a Él, Él manifestó su amor. ¿Vio? Cuando usted le manifiesta el amor a una persona, le está haciendo saber que tiene total libertad para acercarse a usted, para poder conocerlo, para poder tener comunión con Él. ¿Vio? En cambio, si nosotros le mostramos a una persona una rectitud humana, la persona no se quiere acercar. ¿Vio? Si nosotros le manifestamos una crítica constante, la persona no se quiere acercar. Ahora cuando le manifestamos el amor, la persona se acerca. ¿Vio? Se acerca. Y Dios se acercó primero. ¿Cómo se acercó? En la persona de Cristo, manifestando su amor, para que nosotros ahora nos podamos acercar a Él. Para que nosotros nos podamos acercar a Él. Por eso Pablo dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo que él traía, ¿vio? Todo lo que él traía del judaísmo no lo llevaba a él a acercarse a Dios. Al contrario, lo llevaba a alejarse de Dios, porque él buscaba ser glorificado exteriormente. ¿Vio? Su reputación, su inteligencia, su sabiduría, su posición en cuanto a lo que él era en cuanto a la carne. ¿Vio? Pero, se encontró con el Señor. ¿Vio? Y ahí, al encontrarse con el Señor y haber experimentado el amor del Señor, dice, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida. Esto que me llevaba a mí a creer ser algo, lo estimo como pérdida, por conocer el amor, ¿vio? Por conocer a Cristo, ¿vio? Por conocer el amor de Dios, que es Cristo Jesús, manifestándose al mundo. Entonces dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Vio? Lo he perdido todo. La manera que el Señor usa para que nosotros nos despojemos de todo aquello que nosotros traíamos del mundo, de la religiosidad y de todas esas cosas, Él no nos saca así, ¿vio? De una manera brusca lo que nosotros traemos. Él nos muestra su amor. Y cuando nos muestra su amor, nosotros nos despojamos. Porque es tanto el amor que el Señor manifiesta para con nosotros que no queremos otra cosa. No hay otra cosa que llene nuestro corazón. Entonces, al ver el amor del Señor, nos despojamos de aquello que impide que nosotros podamos disfrutar ese amor, que podamos tener comunión con ese amor que Dios nos da en Cristo Jesús. Entonces Pablo le dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura. Nada sirve de lo que hemos traído de allá del mundo, nada sirve de lo que nosotros dependíamos en cuanto a la carne, nada sirve de eso. Lo único que necesitamos descubrir y experimentar y darle lugar para que se manifieste es ese amor que Dios nos dio en Cristo Jesús. Para ganar a Cristo, dice. ¿Para qué es? Para ganar a Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. ¿Cuál es el fin del cristiano? El fin del cristiano es ganar a Cristo como el amado. Ganarle a Él como nuestro amado. ¿Y cómo hacemos para ganarle a Él como nuestro amado? Tenemos que amarle a Él como Él nos amó a nosotros.
¿Cómo nos amó Él a nosotros? Él se despojó. Se despojó de todo aquello que Él era, ¿vio? Para poder venir y ofrecerse en sacrificio vivo para salvarnos a nosotros. Bueno, ahora Dios nos lleva a nosotros a que tenemos que despojarnos de todo aquello que impide que la vida de Dios se manifieste en nuestro cuerpo mortal, ¿vio? Ese es el sacrificio vivo para ganar a Cristo, ¿vio? Lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo, dice, y ser hallado en Él. Qué maravilloso, esto es algo maravilloso, ser hallado en Él, ¿vio? Por eso, cuando nosotros miramos al hermano, no tenemos que buscar encontrar al hermano en la carne, ¿vio? No tenemos que procurar no tenemos que procurar conocer el carácter del hermano en la carne, tenemos que procurar conocerlo al hermano en el Señor. ¿Vio? Procurar conocer, ¿y cómo lo conozco al hermano en el Señor? Estimulándolo. ¿Cómo lo estimulo al hermano para conocerlo en el Señor? Por medio de la vida que he recibido. Yo lo estimulo, dejo que esa vida se manifieste, lo estimula al hermano, y el hermano la respuesta que tiene a ese estímulo es vida. ¿Qué vida? La misma vida que está en mí y la misma vida que hemos recibido del Señor, ¿vio? Por eso Pablo le escribe a los Corintios y dice, y de aquí en adelante, dice, si a alguien conocéis según la carne, ya no le conocéis así, ¿vio? Porque en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron y aquí que son todas hechas nuevas. Entonces Pablo nos lleva a nosotros, ser hallado en Él. Eso es maravilloso, hermano, ¿vio? Poder ver a un hermano o poder vernos a nosotros mismos, porque siempre estamos mirando al hermano. Mirarnos a nosotros, ¿vio? Mirarnos a nosotros, examinarnos a nosotros, como dice la palabra en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos si Cristo está en vosotros, a no ser que esté reprobado. Entonces nos examinamos. ¿Cómo nos examinamos? Vamos a la palabra, que es el espejo, y nos examinamos. Y cuando nos examinamos, ahí tenemos que ver dónde estamos. Si estamos en la carne o estamos en Cristo, ¿vio? Y entonces dice la palabra del Señor, cuando nosotros procuramos ganar a Cristo como nuestro amado, la vida de Dios se manifiesta continuamente. Y entonces cuando se manifiesta continuamente, ¿dónde somos hallados? Somos hallados en Él. Somos hallados en Él. Y cuando somos hallados en Él, no se manifiesta otra cosa que la justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? Cristo. Por eso dice, ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. ¿Qué es eso de tener mi propia justicia que es por la ley? No teniendo mi justicia por las obras. ¿Vio? No teniendo mi justicia por las obras. Ah, yo soy justo porque yo me porto bien, porque yo ando correctamente. No. No se engañe, hermano, no nos engañemos. La conducta en el hombre, en Adán o en el hombre natural, no nos lleva a nosotros a ser mejores personas, nos lleva a nosotros a enorgullecernos. Lo que nos lleva a nosotros a ser perfeccionados y a dar a conocer un carácter diferente es la manifestación de la vida. Y la manifestación de la vida es la conducta del nuevo hombre en nosotros, producida a través de la comunión que nosotros tenemos con esa vida. Por eso Pablo, él se preocupó en ganar a Cristo. Ganar a Cristo solamente se lo gana por medio de la comunión. Y cuando nosotros mantenemos la comunión con Él, Él se manifiesta a través de nosotros, manifiesta su vida a través de nosotros. Entonces lo que se manifiesta es la justicia de Dios, Cristo en nosotros. Por eso Pablo decía, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Y hemos visto que la justicia nos habla de la vida práctica, ¿vio? No teniendo mi vida práctica, mi vida práctica en cuanto a lo natural, sino que Cristo sea mi vida práctica, ¿vio? Cristo sea manifestándose con todo su carácter en todo su esplendor, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, ¿vio? La justicia que es de Dios por la fe, ¿vio? ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que conocer al Señor, ¿vio? En el libro de Juan, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor, a Dios nadie le vio jamás, dice, pero Jesús, dice, su Hijo, dice, le ha dado a conocer. ¿Cómo le dio a conocer? Dándole lugar a través de su vida. Por eso Él le dijo a los discípulos, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no sabéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Ahora Dios está en nosotros como vida y Él se quiere dar a conocer. Por eso dice la palabra de Dios, ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia, mi propia vida práctica, ¿vio? Que para Dios es como trapo de inmundicia. Si no, dice,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Vio? La vida práctica que viene de Dios, la vida práctica que proviene del resultado de la manifestación de esa vida que está en nosotros, de ese oro que está en este vaso de barro que quiere darse a conocer. ¿Y cuál es el fin? El fin es conocerle. El fin es conocerle. ¿Vio? Conocer a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Cuando le demos lugar en nosotros, de conocerle a Él. ¿Y qué más tenemos que conocer? El poder de su resurrección. ¿Dónde está el poder de la resurrección de Cristo? En la vida que hemos recibido. Porque la vida que resucitó a Cristo de entre los muertos es la vida que hoy está dentro de nosotros. Y ella quiere darse a conocer y nos va a dar a conocer a Cristo en nosotros. Fíjese qué maravilloso, hermano. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Vio? Y ciertamente que cuando esa vida se manifieste vamos a sufrir desprecio, vamos a sufrir muchas cosas, pero Cristo también la padeció. ¿Y cómo venció Cristo? Por medio de esa vida. ¿Cómo vencemos nosotros? Por medio de esa vida, de tener comunión con esa vida. Dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjese, Pablo, la esperanza de él en su tiempo no era morir, era ser arrebatado. Pero si él no era arrebatado, dice, tenía esperanza de tener la misma resurrección que Cristo, ¿vio? Para ser participante, ¿vio? Porque él dice, llegando a ser semejante a él en su muerte, ¿vio? Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aunque él esperaba el arrebatamiento, ¿vio? Porque Pablo le escribe a Timoteo y le dice, he acabado la carrera y he peleado la buena batalla de la fe, por lo demás me está aguardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Él esperaba la venida del Señor en su tiempo, así como la esperamos nosotros, hermano. Esperamos el sonar de la trompeta. Pero qué maravilloso esto de poder ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Que cuando usted se encuentre conmigo, no encuentre al hombre natural, encuentre a Cristo manifestándose. Y para eso tenemos que mantenernos en Cristo. ¿Cómo nos mantenemos en Cristo? Manteniendo comunión con esa vida que hemos recibido. ¿Vio? Eso es maravilloso, hermano. Y eso lo tiene que descubrir usted como lo hemos descubierto nosotros. ¿Cómo se descubre eso? Yendo a la comunión con esa vida. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida, hermano. Todos los días. Todos los días es una experiencia nueva con esa vida poderosa que hemos recibido. Se lo leo por última vez y con esto, hermano, termino. Hasta aquí me ha dado el Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ser hallado en Él, aleluya, gloria a Dios, no teniendo mi propia justicia, sino, dice que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe. Que el Señor le bendiga, hermano, que podamos experimentar esto, de ser hallado en Él. ¿Vio? Y no solamente de ser hallado en Él, sino que la vida de Dios pueda ser una realidad en nosotros. Que no seamos cristianos solamente llenos de conocimiento, sino también llenos de experiencia con esta vida, para que el mundo pueda conocer que hay Dios en medio de nosotros. Que el Señor le bendiga, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir. El día viernes tenemos programa a las 13 horas, hermano. Padre amado, estoy delante de tu presencia. Gracias te doy, Señor, por haber podido compartir tu palabra. Te ruego que esta palabra sea de bendición para los hermanos que la escucharon y que tú puedas producir el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados.